Esto es Psico y qué, el podcast de Paula Psicología y su amigo Alfon. ¡Hola a todos! Hemos tenido un pequeño percance antes de empezar, que ha estado bien gracioso. No sé si lo compartiremos. Entonces, bueno, otro episodio más. Esta vez creo que es un tema que todo el mundo se puede ver reflejado. Absolutamente, o sea, creo que el resto de temas igual, alguno ha sido bastante más específico, sí. Pero esto es un tema además que está muy a la orden del día, se habla mucho de esto. Sí. Lo habréis visto ya en el título, vamos a hablar de aprender a decir que no. Además es uno de los temas que ideamos desde el principio, que teníamos ganas de hablar de esto. Porque lo relacionamos con la peli del diablo Se viste de Prada. ¿Se viste? ¿Se viste? Se viste. Porque yo la acababa de volver a ver. Tú la acabas de volver a ver. Entonces es como que me vino la inspiración que lo podíamos hacer desde ahí, pero ahora ya hace mucho tiempo y tú creo que la has visto recientemente. Porque estaba haciendo research. Porque claro, Paula es psicóloga y habla de psicología y yo pues veo el diablo de Prada. Mi función, mucho más amena, la verdad. Entonces eso, vamos a hablar del diablo viste de Prada. Viste de Prada. Al final yo estaba además mirando un montón de cosas sobre la película, qué es lo que la gente dice, y fíjate que la gente siempre habla mucho del diablo viste de Prada, hacen la pregunta de quién es el villano del diablo viste de Prada, y la gente como que está muy de moda decir, y yo también estoy de acuerdo en que es el novio de ella y los amigos de ella, no tanto el personaje de Meryl Streep, Miranda Priestly, como los amigos, etc. Pero no vamos a hablar de esto, me ha apetecido decirlo porque es de lo que se habla siempre con esta película. Queremos hablar de cómo el personaje de Anne Hathaway, Andy Sachs, le cuesta mucho decir que no, y es el principal problema con todos los personajes de la película. Exacto. Le pasa con sus amigos, le pasa con su novio, obviamente le pasa con Miranda Priestly, le pasa con el personaje de Emily, le pasa incluso con el estilista, ¿es estilista? Sí. Le pasa con el chico rubio que aparece después, como que es creo que la película, más allá que el diablo viste de Prada, podría llamarse, esta chica no sabe decir la dificultad del no. O sea, porque la pobre no puede. Es incapaz, entonces lo hemos relacionado con cómo al final de la película ella se va a París y ahí en el momento más caótico de todo consigue marcar el límite y que al final se da cuenta porque bueno, pues al final ve cosas que no le gustan dentro del mundo de la moda y es como que te lo hacen ver que es por eso, pero verdaderamente yo creo que es el momento en el que ella dice ¿qué hago con mi vida? Aquí todo el rato. Y he acabado en París, ¿vale? París está muy bien, pero he acabado en esta situación que verdaderamente no me gusta. Total. Y creo que al final la película, quizás antes la hemos visto muchas veces y nunca nos ha llamado la atención, y yo creo por la dificultad general tan grande de la sociedad a la hora de decir que no. Entonces creo que quizás la hemos visto desde una perspectiva más psicológica. Y evidentemente lo vemos más reflejado, pero al final lo que queríamos empezar un poco el podcast es diciendo que todos tenemos, prácticamente todos, algunos más que otros, esa dificultad a la hora de decir que no. Sí. Entonces, bueno, creo que vamos a empezar hablando también de asertividad, porque no contemplo hablar de decir que no sin mencionar la asertividad, ¿no? La asertividad lo que pretende es generar relaciones igualitarias, que haya un equilibrio, porque la asertividad es sentirme con el derecho de poder expresar un no o que mi opinión sea respetada sin llegar a dañar al otro. Entonces es importante cuando hablamos de asertividad también hablar de pasividad y de agresividad. Pasividad es cuando dejo mis necesidades en un lado, mis emociones en un lado, por darle prioridad a la otra persona, y entonces por no dañar a la otra persona acabo dañándome a mí. Y agresividad supondría lo contrario, es decir, priorizo tanto mis necesidades, mis opiniones, que acabo imponiéndolas y dañando al otro. Pues asertividad contempla estar en ese punto medio en el que te escucho, me escucho e intentamos llegar a ese punto medio. Porque yo siempre había interpretado la asertividad como algo muy neutro en el mundo rollo. Estoy siendo asertivo porque estoy analizando todas las posibilidades, pero claro, así explicado es como que lo entiendo mejor, porque efectivamente puede haber una asertividad neutra también. Claro, porque al final... Pero tendemos a, como los seres somos dicotómicos, ¿y qué hacemos? No contemplamos la escala de grises, blanco-negro siempre. Entonces, como muchas veces vamos hacia la pasividad, vamos hacia la agresividad. Eso es. Sí. Y el punto es que, fíjate, y a mí esto me gusta mucho hablarlo en sesión, que
quien se menea desde una perspectiva más pasiva, es decir, quien contempla esa dificultad, o sea, quien tiene más esa dificultad de decir que no, de poner límites, y siempre está priorizando las opiniones de los demás o lo que necesitan los demás, o no diciendo un no para no dañar, muchas veces la pasividad es como un vaso. Vale. Y yo cada vez que voy que voy diciendo a todo que sí o dejando todo el rato que me coman, voy metiendo gotitas de agua. ¿Qué pasa? Que cuando el vaso se desborda es mucho más fácil pasar al lado opuesto, es decir, la agresividad. Claro. Pues ahora a todo digo que no, porque estoy hasta las narices, porque no me tienen en cuenta, porque no sé cuántos, y acabo dañando al otro. Entonces es muy importante escuchar y entender la tendencia que tenemos cada uno. Yo tengo una tendencia muy pasiva. Entonces es verdad que es mucho más fácil que si yo desconecto de mi vaso y voy dejando que metas gotitas, llegará un momento que entonces cuando marque el límite lo voy a marcar desde una agresividad que no quiero realmente. Pero si yo me conozco en esta tendencia pasiva, puedo ir meneándome. Vale, jolines, que estoy diciendo que sí a todo y realmente no me encuentro bien, vale, voy a ir a esa parte de asertividad que quiero y expresar, mira, yo opino esto, necesito esto, te tengo que decir que no en este momento porque no lo puedo asumir. Entonces es cuestión de menearnos en esa asertividad que permite relacionarnos con los demás, pues eso, de una forma más equilibrada. Porque yo creo que a mí muchas veces, por ejemplo, me ha pasado, ahora que lo estás explicando, además creo que con el vaso me ha parecido súper útil de entender esto que dices que sí, dices que sí, dices que sí, dices que sí. En el fondo tú como que no estás contento con esa situación. Y llega un punto que por una cosa que es tontísima. Muy bien, Alfon. Es lo que hace que el vaso se desborde. Totalmente. Y pasas al lado opuesto, que es lo último Correcto. Que quieres realmente, ¿no? Y es lo que muchas veces se dice de que decir que no a alguien a veces supone decirte que sí a ti y te da esa opción de quizás relacionarte de una mejor forma con la otra persona, porque quizás un no desde la asertividad es infinitamente mejor que un no desde la agresividad. Entonces, creo que es importante que podamos respetar eso, ¿no? Y creo que al final es verdad, sin juzgar a Andy, ¿se llamaba? ¿En la película? ¿Yo quién es? Me había olvidado ya, viste de Prada. Sí, Andy se llama. Claro, es verdad que lo consigue hacer muy bien, pero ya lo hace cuando su vaso está totalmente desbordado. Correcto, que al final es incluso por algo que ni siquiera le afecta a ella. Exacto. O sea, al final ella la razón, espero que no sea un spoiler, que lanza el móvil y deja a Meryl Streep allí tirada, es porque Meryl Streep se da cuenta de que no va a cambiar nunca, de que no es, o sea, que al final en el mundo de la moda ella siempre es la que manda porque va a hacer las cosas como ella quiere. Entonces es ahí cuando ella reacciona. Que es en el desborde absoluto. Claro, cuando verdaderamente si ves la película, ha habido muchas más ocasiones. Pues, cuando le hace conseguir el manuscrito de Harry Potter. Incluso cuando le propone París, es decir, ahí si hubiera revisado, quizás no hubiera llegado ahí, pero bueno, al final todos somos seres humanos, hacemos lo que... me está gustando esto. Hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos y es normal, ¿no? Y bueno, ya felicitarnos por haber dicho ese que no y empezar a tomar conciencia de cómo lo puedo intentar hacer la siguiente vez para no desbordar, ¿no? Esto también lo quiero relacionar con que hay personas que les cuesta menos decir que no porque tienen más tolerancia a sostener la tensión con la otra persona. Me parece fortísimo. A mí sí, o sea, también me fascina, ¿no? Esta parte que fisiológicamente nuestro cuerpo está más acostumbrado y tiene más tolerancia a ese malestar que provoca muchas veces el decir que no. ¿Crees que nos sorprende esto a ti y a mí porque somos personas tendentes a decir que no? ¿O simplemente porque no lo habíamos pensado? Creo que al final a las personas que nos cuesta pero más... tendentes a no decir que no. Exacto, sí, yo te había entendido. Para que nadie se quede claro. O sea, creo que al final... O sea, que Alfon, hoy estoy trabadísimo. No, pero se ha entendido total. Creo que al final, como a nosotros nos cuesta, nuestro nivel de tolerancia es más bajito y nos cuesta más sostener la tensión. Claro. ¿Eso quiere decir que no lo vamos a conseguir? Nada, o sea, nada que ver con esto. Pero sí que es verdad que el esfuerzo, pues bueno, hay que trabajarlo, hay que aprender a sostenernos fisiológicamente en esa tensión que implica decir que no y bueno, ponerlo en práctica. ¿Podríamos compararlo con hacer deporte? Es decir, muy bien. Tú y yo, que no somos personas que nos ilusione mucho hacer deporte,
pues igual nos va a costar más en ese sentido que una Muy bien. persona pues que le Muy bien, apetezca más, ¿verdad? muy bien. También es verdad que esto, si lo relacionamos, también lo podemos relacionar con la infancia, es decir, Vale. también esta dificultad la llevamos arrastrando quizás desde hace bastante tiempo, porque vivimos en una sociedad que en general felicita mucho el decir a todo que sí, El el que ser todo esté bueno bien, el y- ser bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros también nos hemos visto reforzados por eso, tampoco lo hemos practicado. Vale. Entonces, no hemos practicado el sostener esa emoción. Entonces, lo estamos empezando a hacer ahora de adultos, más conscientes, un poco como el ejercicio, ¿no? Quizás Claro. la persona que lleva más hábito le es más fácil. El hábito, Claro. más que el hábito que el esfuerzo. Eso te iba a decir. Vale, Entonces, vale. al final, nosotros nos podemos enganchar a hacer deporte. Por supuesto. ¿Que nos va a costar más coger el hábito de hacerlo? Sí. Vale. Por eso, creo que sí, creo que es interesante, porque también nos da un poquito de compasión con nosotros, ¿no? Es como, jolines, pues a lo mejor a mí fisiológicamente aún me cuesta un poco sostener el malestar. Y Entonces, tiene una razón. Eso es, Vale. eso es. Toca practicarlo, Qué ¿no? bueno. Entonces, hay una parte que cuando yo he trabajado en mi propia terapia personal y con muchos pacientes, el que implica decir que no al otro, a mí me ayudó mucho para empezar a marcar el no, el saber que cuando nosotros estamos verbalizando un no a alguien, le estamos dando la capacidad a esa persona de que sé que va a saber sostener el no, sé que va a saber sostener el límite. Es decir, realmente en el momento en el que no estamos queriendo decirle un no a esa persona, fuera del miedo a la imagen que proyectemos, también lo que estamos haciendo es incapacitar a la otra persona a, jolín, es que esta persona no va a ser capaz de recoger nuestro límite o de recoger nuestro no. Hace un tiempo, con un vínculo que tengo, quería marcar un límite. Quería decirle que no a ciertos aspectos y marcar un poco pues, ciertas cosas que eran importantes para mí. Y pues me calenté mucho la cabeza. Todo el rato era qué imagen le voy a proyectar, por una parte, qué miedo tengo a que me vea de una forma distinta. Pero por otra parte también, no quiero que lo pase mal, no quiero que le esté dando vueltas a esto, y si no sabe sostener bien la situación. Y entonces me paré a mí misma y dije, vale, Paula, ponte en la cabeza de la otra persona. Si estuvieras en la cabeza de la otra persona, ¿a ti te gustaría? O sea, ¿qué pensarías? ¿Prefiero que Paula me vea con la capacidad de afrontar una conversación complicada, de afrontar el no, de aceptarlo, de trabajar en mí para poder entender ese no? ¿O preferiría que Paula me viera totalmente incapaz de tener esa conversación? Y ahí lo vi claro, y fue por... Jolines, esa persona también se merece esa capacitación en ese sentido. O sea, al final, dar valor a las personas. Totalmente, totalmente. Y de hecho me fue mucho más fácil afrontar la conversación así. Mira, tengo esta conversación contigo porque te veo súper capaz de entender que necesito marcar estos límites. Entonces también es una forma en la que quizás nos facilita esa conversación y ese decir que no. Porque generalmente, muchas veces, obviamente, hay muchas conversaciones que requieren de un sí o un no, que son muy inmediatas, pero hay muchas otras ocasiones en las que tenemos un tiempo para pensar, etcétera, etcétera. Y si puedes permitirte ese tiempo para Muy pensar bien. y lo que has dicho, decir, me voy a poner ahí y voy a ver qué va a pensar esta persona a la que, bueno, en mayor o menor medida conoces. Mínimamente. Obviamente entiendo que ese vínculo era un poco más una persona que algo conocías, Sí. pero me parece muy interesante al final para ayudarte a ti mismo, ponerte en la mente de otra persona. Totalmente. Y decir, Capacítame, ¿eh? Claro, total. yo soy una persona. Totalmente, totalmente. Y relacionándolo un poco con lo que decía antes, ¿no? Por una parte está el cuánto capacito a que la otra persona sea capaz de recoger el límite, también es el miedo que tenemos a proyectar una mala imagen. Y esto está muy relacionado con la autoestima, ¿no? Creo que es importante plantear la simbiosis que hay muchas veces entre una falta de autoestima y la incapacidad de marcar un límite o la incapacidad para decir que no. Y es porque, en general, hemos entendido que decir que no supone, por así decirlo, nos sentimos cómodos en esa sumisión, porque esa sumisión siento que me da valor. Ostras, es que esta persona me quiere porque estoy para todo. Esta persona me quiere porque Claro. siempre digo que sí. Entonces, claro,
Estás ganando. ¿Qué ganancia tengo de no marcar un límite? Claro. ¿Qué ganancia tengo de no decir que no? Y creo que así también nos vamos a entender un poco más nosotros, porque ahí está nuestra dificultad también, ¿no? Al final, las personas que tenemos un rol bastante cuidador, nos cuesta mucho decir que no, porque en ese rol también nos sentimos muy válidos. Vale, es que si te digo que no, me quito valor a mí porque soy indispensable. Entonces es renunciar a esa parte que, por desgracia, qué duro que nuestro amor propio esté basado en tener que estar diciendo constantemente que sí. Sí, validarnos a través. Claro, cuando al final decir que no es un derecho de todas las personas. Entonces, qué mal nos estamos queriendo en ese momento en el que solo vemos que podemos decir que sí. Que fíjate, si lo comparas con, estaba pensando en una película, si lo comparas con la película, hay tantos momentos en los cuales ella saca una ganancia. Totalmente, muy bien, Alfa. De no decir que no cuando sus amigos que la tratan fatal, pésimo. Fatal. Pero bueno, tiene esa ganancia de esta gente ahora mismo me está viendo como alguien a quien pueden respetar un poco más. No decirle que no a su novio, pues saca la ganancia de mantener la relación. Obviamente no decirle que no a Miranda es... Mira dónde estoy llegando y toda la ropa que llevo. Y aunque ella te la plantean como un personaje que no es nada superficial, claro, realmente... Hay un punto en el que ella está sacando esa ganancia, por supuesto, Alfa. Y el punto muchas veces, y a mí eso en terapia también me hizo un clic, cuanto la ganancia que estamos obteniendo no está siendo... o sea, el coste y el daño que me está generando... realmente hace que la ganancia no sea lo que me hace mantenerme en la situación. Claro, es decir, o sea, parte de mi terapia personal fue entender, ya no estoy sacando tanta ganancia de estar todo el rato para todo el mundo, ¿no? Entonces ahí es cuando te empiezas a plantear, uy, ¿por qué estoy diciendo que sí a todos? Claro. ¿Qué gano? ¿Qué? Claro, y el malestar que luego te va generando Totalmente. Cada vez que te has dado cuenta y vas diciendo sí, y lo que luego te hace sentir sobre ti mismo, claro. El punto es verdad que si nos estamos viendo reflejados en este capítulo, es importante entender que quizás con muchos vínculos yo he ido diciendo todo el rato que sí. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Me sujetas el café? Te lo sujeto. Vale, nosotros, si solo nos oís, a lo mejor ahora mismo no me veis gesticular, pero... Paula tiene las dos manos... como una puerta, ¿vale? Todos tenemos como una puerta. Entonces, ¿qué pasa? Que si viene una persona, me pide un favor, me impone su opinión y yo digo que sí, es como que yo abro esa puerta. Entonces, yo estoy permitiendo que esta persona o me trate de esta manera, o imponga esto, o yo todo el rato esté... Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona entra dentro de esa puerta, entendiendo que yo estoy cómoda en esa apertura de puerta. Pero quizás yo en esa apertura de puerta... Estoy abriendo la puerta porque, necesito que me vea válida, necesito que me quiera, necesito que... Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona ya está dentro. Cuando yo me empiezo a replantear en este capítulo o en otros momentos de nuestra vida, ostras, tengo que empezar a decir que no. Claro, yo no puedo coger a la persona que está dentro y meterle una patada para afuera y cerrarla, ¿no? Quizás también tengo que responsabilizarme. Vale. Es decir, que me ha llevado a abrir la puerta e intentar hablar con esa persona responsabilizándome de mi parte, no me gusta culpa, ¿no? Pero responsabilizándome de mi parte, ¿no? Y acompañándole a la puerta. Esto, si no me equivoco, creo que en el libro de Amarnos hablo de cómo acompañar a la puerta. Imaginémonos que yo abro un local en el que, se puede fumar. Entonces, siempre se ha podido fumar. Tendrá que ser en la terraza. Exacto. Siempre se puede fumar. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que me lo replanteo y digo, ojo, no me apetece. Es que en realidad quiero hacer un espacio sin humos. ¿Qué pasa? Que claro, yo he dejado entrar por la puerta a todas las personas que han entendido que para mí era cómodo también que fumaran, ¿no? Entonces, yo también me tengo que responsabilizar y quizás si tengo un cliente de toda la vida que me importa muchísimo, pues quizás acercarme a esa persona y decirle, mira,
entiendo que esto para ti vaya a ser un cambio brutal, entiendo que a mí me has visto disfrutando también de, pues bueno, de tu presencia, no me he quejado nunca de que se fumara, pero pues bueno, estoy intentando cambiar un poco la modalidad o lo que quiero en el negocio y ahora mismo no quiero permitir el fumar. Entiendo que esto vaya a suponer en ti un malestar porque es un cambio. Y entendería que quizás durante un tiempo no quieras volver a mi bar, pero necesito poder marcar esto porque es también respetar lo que yo quiero. Pero tengo que asumir que entonces no puedo pegar una patada y cerrar la puerta. Me la sudas. ¿Me das un cafetito? Te lo doy, sí, claro. Entonces, que es un poco lo que hablábamos de Andy. Es decir, en el momento tira el móvil al agua. Entendemos que es una película. Exacto, y que bueno, pasa en la vida real, es decir, cuántas patadas hemos metido porque al final, claro, no hemos sabido gestionarlo de otra manera. No, y al final muchas veces te genera mucha más calma gestionarlo así porque no tienes que enfrentarlo. Totalmente, ni responsabilizarte porque has abierto la puerta. Que ir y explicarle a alguien. Pero fíjate, siempre he querido hacer un episodio sobre conversaciones incómodas, que creo que es algo que a todo el mundo le cuesta. Y yo, quizá en el último año he tenido muchas más conversaciones incómodas de las que había tenido en mi vida. Bueno, he tenido una conversación incómoda en mi vida antes de este año, pero bueno, me entiendes. Y creo que en base a esto, la satisfacción que te genera, sea la reacción que sea la que vayas a recibir, pero la satisfacción que te genera a ti el poder ir a alguien y decirle no, pero no es no y ya está, sino no y te voy a explicar por qué es que no. Y te voy a explicar lo que me hace sentir que es que no. Y te voy a explicar todas las cosas. Al final creo que esto da miedo y asusta, sobre todo si no tienes costumbre. Y creo que hay muchas personas que tienen mucha más costumbre porque, yo qué sé, gestionan su vida de otra manera, pero les es más fácil acercarse y explicarlo y que a otras, pues por ejemplo a nosotros. Entonces, cuando lo haces, es que es muy valioso y creo que no te estás poniendo solamente en valor a ti, sino estás poniendo en valor a la otra persona, que es lo que has dicho antes. Sí, dándole la capacidad de comprensión y responsabilizándome yo de que quizás le vaya a generar malestar. Y responsabilizándote de cuáles van a ser las conclusiones, ¿no? Lo que va a pasar después. Y creo que al final somos seres humanos, como dice Azúcar Moreno, solo vivimos una vez. Entonces, qué bonito que en esa vida que tienes aprendamos y que al final no es, o sea, la vida no es irreversible. Eso es. Que nosotros al final hemos pasado ya la treintena y podemos seguir, bueno, sabe Dios que podemos seguir cambiando. Podemos seguir cambiando y podemos seguir mejorando y podemos seguir cometiendo errores. Eso es. Y que ahora yo esté aquí diciendo, Paula está aquí diciendo, hemos aprendido a decir que no quiere decir que ahora todo el mundo digamos que no. Para nada, de hecho cuesta mucho y aún nos cuesta, a mí me cuesta mucho sostener el malestar. Pero lo que hemos dicho, al final, cuando lo vas practicando, lo vas haciendo más fácil. Porque te vas dando cuenta de también esas ganancias que vas a tener tú ahí. Total. Porque son unas ganancias diferentes a las que tienes cuando no eres capaz. Total. Y de hecho, que esto no sea un empujón de repente a todo digo que no y lo digo súper fácil, ni muchísimo menos, ¿no? Me viene el ejemplo de una paciente que me gustó mucho cómo lo enfocó, porque asumió y aceptó su dificultad a la hora de poner límites, asumió y aceptó la baja tolerancia a sostener el malestar, asumió y aceptó que las ganancias que tenía durante mucho tiempo habían pesado y entonces le costaba. Y desde esa aceptación y desde esa compasión hacia sí misma le surgió una situación de la que se sintió muy orgullosa y yo me sentí muy orgullosa con ella. Y es que, pues esta paciente tenía que irse a un viaje por trabajo, algo que le hacía mucha ilusión, era mucho tiempo fuera, pero bueno, era un coste económico y de tiempo que era un gran coste. Entonces, durante el tiempo que estaba preparando todo para poder irse, le invitaron a un cumpleaños, una fiesta, no recuerdo bien, y pues bueno, era muy complicado ir porque al final tenía que prepararlo todo, tenía que dejárselo todo organizado, la fiesta o el cumpleaños era fuera de su ciudad, por lo tanto tenía que desplazarse, hacer un gasto cuando necesitaba ahorrar para su viaje de trabajo, y entonces me vino a sesión y me dijo: Paula, estoy muy orgullosa porque le he conseguido decir que no a mi amiga. Entonces yo le dije: ¡jo, qué bien! ¿Y cómo lo has hecho? Entonces me dijo: pues Paula, te voy a ser sincera, la verdad es que le he dicho que no
pero siento que me he justificado mucho, pues le he dicho, mira, te tengo que decir que no, pero porque realmente ahora con el viaje me es imposible, me encantaría, pero es que tengo que poder ahorrar para tal. Entonces me dijo, pero bueno, Paula, he conseguido decir que no. Y pues bueno, esta vez ha tenido que ser con 3000 justificaciones, quizás la siguiente vez es con 1000 justificaciones y quizás la siguiente con 500 justificaciones, pero he conseguido decir que no. Entonces, no nos exijamos de repente a las personas que tenemos poca tolerancia a ese malestar, a esa dificultad, decir un no, chapó y ya está, ¿no? Es decir, si necesitamos justificar un poco más, si necesitamos explicar un poco más, bienvenido sea. Porque esto es como quien aprende a correr. Obviamente, si estás haciendo, yo qué sé, pues hay mucha gente que sale a correr, sí. El primer día no vas a hacer 1 kilómetro. Lo vas a hacer después, conforme vayas practicando, etcétera. Y que probablemente esta persona haya tenido momentos después en los que le haya sido imposible decir que no. Muy bien, muy bien. Pero vas avanzando. Esto es un poco como el duelo, cuando hablamos del duelo todo es fluctuante. Exacto. Se me ha ocurrido dar un ejemplo muy interesante. Yo no sé si lo he dicho alguna vez, pero estuve trabajando como tú bien sabes, 6 años como encargado en una conocida marca de ropa. Y estuve en 3 tiendas diferentes, etcétera. La última ya fue aquí en Valencia. Unos meses antes de que cerraran, vino mi jefe y me explicó que habían pensado que sería buena idea que yo me trasladase a otra tienda dentro de mi misma ciudad, pero bueno, a otra de las tiendas que teníamos. Me explicó, bueno, al final es una tienda mayor, factura más, tendrás más visibilidad, etcétera, etcétera. Como que me lo vendió muy bien. Mi primer pensamiento fue decirle que no, pero le dije que sí me lo podía pensar. Que ya es quiero decir, una parte estás muy bien. ayudándote a ti mismo a decir, escucha, necesito un poco de tiempo. Fíjate que durante varios días antes de tomar de hablar con él, mi pensamiento era, vas a darte todos los argumentos para decirle que no, pero le vas a decir que sí. Porque al final eres incapaz de decirle que no, porque él te lo ha vendido todo tan bien y son todas tantas mejoras y te lo ha vendido como que tú, o sea, ya no es como que va a ser bueno para ti, sino que tú vas a hacer un bien a la empresa. ¿Cómo vas a decirle que no? Pero verdaderamente, mientras tanto, yo me estaba haciendo un argumentario, o sea, no un argumentario, sino una lista de por qué yo no querría decir que no. Vale. Pues porque yo en la tienda en la que estaba había alcanzado un nivel de responsabilidades que sabía que la otra tienda no iba a tener, o un nivel incluso de liderazgo que sabía que la otra tienda no iba a tener. Pues lo mismo, al final, cuando trabajas en una empresa privada, las vacaciones tienes que... Entonces yo había alcanzado un nivel en la tienda en el cual tenía preferencia a la hora de elegir vacaciones. Había como mucha justificación, pero verdaderamente real, y al final también la explicación de yo ya he estado en otras 2 tiendas, sé lo que es estar en una tienda que factura más. Bueno, cuando hablé con él, tomé la decisión de que esto era lo que le iba a decir. Que le iba a decir no, por esto y por esto. Le pilló de sorpresa, porque yo llevaba mucho tiempo en la empresa y nunca había escuchado un no por mi parte, en muchas cosas. Y me dijo, piénsatelo otra vez. Wow, Y yo volví a ir a casa y yo estaba en plan, ¿pero qué hago? O sea, ¿cómo salgo de esto? Porque tiene razón. O sea, ¿cómo voy a decirle que no? Esto no había una mejora económica, ni la verdad es que ahora que lo pienso no había ningún tipo. Él me lo vendió muy bien, pero muy mal al mismo tiempo. No me acordaba nada de que te volvió a decir. Pero es que me lo volvió a decir otra vez. Qué fuerte. O sea, yo fui una segunda vez y me volvió a decir, me está impresionando mucho, piénsatelo una vez más. Y al final fui y le dije, ya sin justificación, le dije, no. Creo que te lo he explicado bien. Siento que aquí voy a poder seguir creciendo como yo quiero crecer y siento que este es mi sitio. Esto fue muy complicado. O sea, las 3 veces tener que decir que no. Al final también cuando tú generas en otra persona la expectativa de que tu respuesta vaya a ser que sí, porque ese es tu carácter y esa es la persona que tienen en mente, cuando te sales del patrón es muy fácil que vayan a cuestionarlo y que vayan a decirte no. Muy bien, Alfon, porque... Muy bien, bueno. No 2 meses después me quedé sin trabajo. pero qué bien que tú mismo claro. te des cuenta de, jolín, pues también por cómo soy yo, es normal que sintieran que tenían esa opción de presionar. Total. Porque quizás sabían que podían presionar, ¿no? Unos meses más tarde entendí de dónde venía toda esta presión, que no era tan... que tenía mucho que ver con esto, porque estaban... seguros de que yo iba a decir que sí, sino también, bueno, pues porque al final la tienda en la que yo estaba iba a cerrar, por lo tanto querían, que es una cosa que es bastante positiva, que yo continuara en la empresa. En el otro sitio.
Sí, pero qué bien, porque Sí. realmente es muy costoso y mantener. Yo siempre digo que hay algo que es muy importante, que es la técnica del disco rayado, ¿no? Si nos sentimos un poco con este desborde, pues quizás repetir. Mira, te agradezco mucho, pero me es imposible, de momento no me lo planteo, ni quiero planteármelo de aquí nada. O sea, repetir en bucle esa parte. Y lo que te cuesta... Exacto. O sea, yo me estoy recordando ahora Mantenerte mismo a ahí, mí mismo. sí. Teniendo que tener esta conversación, teniendo que Sí. tener que mirarle a los ojos a una persona, yo siempre he tenido que eso no le pasa a todo el mundo, pero yo siempre he tenido mucho respeto hacia mis superiores. Sí. Es decir, para mí, mis jefes, aunque tengan buen trato y buena relación con ellos, siguen siendo mis jefes. Fíjate que hice mucha amistad con mi última jefa, y es una persona a quien a día de hoy, que lleva 2 años, sin ser mi jefa, sigo viendo como con mucho respeto. Y fíjate que tenemos más o menos la misma edad, pero entonces Pero eso fíjate, claro. añadía yo creo que la dificultad. Claro, pero fíjate qué fuerte, porque estamos entendiendo como respeto el no poder decir que no. Correcto, Y exactamente. creo que es súper Total. fundamental, porque esto lo hablo mucho en consulta con el cuento de Blancanieves, ¿no? Porque Blancanieves se siente incapaz de poder decir que no a la manzana cuando ella sospecha que está envenenada, ¿no? Y es porque quizás vivimos en una sociedad que hemos aprendido que decir que no supone algo malo. Correcto. o proyectar una falta de respeto, cuando hay personas buenas que pueden decir que no. Al final mi pensamiento, en muchas ocasiones, antes de decirle que no, va a pensar que no tengo respeto por la empresa, que no quiero crecer, que sí que es que yo había llegado a un punto en el que ya tampoco me apetecía mucho, pero bueno, que tampoco que lo Sí. supiera. Pero quiero decir, todos mis pensamientos eran, él me va a ver como una persona que no es agradecida, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces, hablamos otra vez de ganancias. La ganancia que yo iba a sacar, probablemente decirle que sí, me va a ver como un trabajador Totalmente, ejemplar. totalmente. Y al final, cuando acabó la conversación, recuerdo que me dijo, vale, pero quiero que sigas aquí intentándolo. Sorprendentemente 2 meses después cerraron, pero bueno, yo creo que... Fíjate que esto lo podemos enlazar con lo que comentábamos al principio, cuando estábamos un poco comentando qué queríamos abordar en este capítulo. Fuera de que es verdad que vivimos en una sociedad que ha construido un poco que el decir que no implica ser mala persona o todo eso, creo que también hay una parte de cómo nos sentimos con respecto a los vínculos, ¿no? Creo que es importante que revisemos en qué vínculos nos cuesta mucho decir que no, sea por las ganancias que obtenemos al no decir que no, sea por cómo consideramos que nos mira la otra persona, por qué rol ejercemos con la otra persona. Pero creo que es también muy interesante revisar los vínculos en los que sí que nos sentimos cómodos diciendo que no, porque de ahí también vamos a poder sacar mucha información, ¿no? Cuánto de cómodos nos sentimos, cuánto de queridos nos sentimos en esta relación, cuánto entendemos que la otra persona va a hacer un esfuerzo por comprendernos y entender ese límite que estamos marcando. A mí esto me ayudó mucho a hacer esa comparativa con los vínculos, porque me hizo darme cuenta en los vínculos que sí que me atrevía con más facilidad a decir que no, eran vínculos, 1, a los que yo estaba capacitando mucho a poder entenderme, y 2, con los que ya me sentía muy segura. Claro. Entonces, lo mismo, ¿no? ¿Cuánto vamos a ganar también en seguridad cuando empezamos a decir un no a un vínculo que quizás es más nuevo, pero ya estamos generando una relación más de equilibrio en el que, al igual como tú tienes derecho a decirme que no y yo haré por sostenerlo, yo tengo derecho a decir que no y tú harás por sostenerlo. Entonces creo que es importante que revisemos esos vínculos. Porque fíjate que hemos hablado todo el rato de que tú y yo somos personas a las que nos cuesta decir que no y cómo nos gusta etiquetar a la gente. Entonces nos hemos etiquetado muy rápido como... Muy rápido. No sabemos decir que no, pero verdaderamente sabemos hacerlo. Total. Lo que pasa es que lo Más sabemos hacer en situaciones más fáciles o con personas Exacto, que nos con generan... personas que nos eso es. Correcto, eso es. entonces igual a mí decirte a ti que no me cuesta mucho Eso es. menos que decírselo, estoy pensando en otras personas, sí. correcto, pero porque al final hemos establecido un vínculo de comodidad. Eso es. Entonces es muy interesante esto que dices de poder también reevaluar y dejar de decir soy una persona que no sabe decir que no, porque justamente te ayuda a justificarte a total. ti, porque al final A no si ser soy que una eso persona te iba a que decir. no sabe decir Claro. que no, me justifico a mí mismo de es que no sé. Total. A no ser que lo utilices como fuente de decir, tengo esta dificultad, voy a entrenarme para Claro. sostenerme. O sea, es lo que siempre digo,
¿Nos estamos reconociendo desde la compasión para empujarnos o nos estamos reconociendo desde una parte más víctima que nos posiciona en un punto de como no sé decir que no puedo? Por eso digo que es muy guay focalizarnos en qué vínculos sí, porque nos hará darnos cuenta de qué necesitamos en los vínculos para empezar a decir que sí. Y también darnos cuenta de que somos capaces. Totalmente. Porque cuando te autoetiquetas como una persona que no sabe decir que no, te autoetiquetas como incapaz, por lo tanto no eres consciente todas las veces al día que a otras personas les dices que no. Eso es. Es como cuando vas a una tienda y de repente, imagínate, esto pasa mucho cuando llegas al cajero del supermercado. Estas semanas en mi supermercado te estaban ofreciendo todo el rato espárragos. Vale. Porque están en oferta. A mí me gustan los espárragos, pero yo no tenía ningún interés en comprar espárragos. Creo que en otras circunstancias de mi vida me habría costado mucho de haber dicho, vale, sí, ponme los espárragos, ¿sabes? Y fíjate cómo eres capaz de decir que no. Eso es. Y al final yo paso el espárrago y me dice, ¿te apetece espárragos, cariño? Y yo, no, gracias. Están en oferta, ¿eh? Muchas gracias, no voy a comer espárragos. Y fíjate que es un vínculo... Que luego el pipi huele mal. Es que fíjate que es un vínculo con el que no tenemos... Ningún tipo de nada. Pero bueno, pues por alguna razón... Pero ¿cuántas veces te pasa? A mí me ha pasado muchas veces en mi vida de circunstancias o entras en una tienda... A mí antes me pasaba, ahora ya no me pasa tanto. No me gustaba entrar en tiendas muy vacías. Ya, porque se podían acercar... Entonces es como... Y luego ibas a acabar comprando algo, no ibas a saber decir que no, te ibas a ver muy mal, me iba a poner muy nervioso, entonces preferí... Yo no he entrado muchas veces en tiendas. Y yo cuando trabajaba en tienda, como yo tenía esa dificultad también, entonces yo me quedaba sonriendo a la gente en plan de... Total, no quiero molestarte. Claro, no quiero molestarte nada, pero estoy aquí porque... Y al final a mí me costaba mucho, porque al final yo era el jefe de las personas, yo tenía que ir y decirles, ve. Y yo al mismo tiempo pensaba, es que si alguien me dijera, ve, yo le miraría con cara de, pues por favor. Pero... Sí, total. Entonces es que es todo un entreno, sí. Y al final hay tantas... Eso es. Hablamos lo mismo cuando hablamos del duelo, que sí. Siempre que piensas en duelos muy grandes, una muerte o X cosas así, sí. Que son más... Pero no piensas en todos los mini-duelos que vamos pasando. Pues lo mismo con esto, obviamente puedes entender que te es muy difícil decir que no a una situación muy grande, pero a lo largo del día seguramente digas que no a muchas cosas. Total. Y está muy bien focalizar en esto para darte cuenta de que eres capaz. Y para empoderarte también, ¿no? Claro, porque fíjate que incluso en el momento del supermercado a la cajera la estamos capacitando de que entienda nuestro ¿no? Y quizás verlo desde esa perspectiva, ¿no? Jolín, estamos confiando en la capacidad de... Y que al final lo que me ha ayudado mucho a pensar es, has hablado antes de entrenarse y de ir pensando. Cuando yo trabajaba en una tienda entendía por qué alguien decía que no. Yo estoy haciendo mi trabajo, ella está haciendo su trabajo. No sé si le van a dar una comisión por esto, no sé si ella se va a sentir mejor, no lo sé, pero ella luego tiene que gestionar, gestionar cómo le sienta que le diga que no quiero espárragos, sí. Me siento un poco así, pero y estás capacitándola efectivamente a esta persona pues esta persona no quiere espárragos, pues igual si vuelvo mañana y me toca la misma persona en caja, no me va a ofrecer espárragos. Claro. Y ya un poco como para rematar. Sí, porque yo no sé cuánto tiempo llevamos. Yo tampoco, pero porque bueno. No veo de lejos, ¿tú ves? No lo veo bien. Sí, creo que ya es casi la hora. Es que estaba un poco Entonces, ya para rematar voy a proponer un ejercicio. Eso. Que creo que nos va a gustar como para empezar a empoderarnos un poco con el poder decir que no. Y es un ejercicio que lo voy a explicar con un ejemplo que es distinto, pero que creo que puede hacer que lo interioricemos. Imaginaros que yo empiezo sesión con un paciente nuevo y de repente me viene un pensamiento irracional, ¿no? Los seres humanos nos vienen pensamientos irracionales sin que los queramos tener. Entonces me viene un pensamiento de Paula, no vas a conectar con el paciente, no vas a proyectar una imagen que le dé confianza, necesitas ponerte unas gafas para proyectar X imagen, que se abra, que puedas conectar bien con él. Bueno, pues yo llego a esa sesión con este paciente y me pongo las gafas. En el momento que yo me estoy poniendo las gafas, inconscientemente lo que me estoy diciendo es: necesitas las gafas para conectar con ese paciente, menos mal que te las has puesto para poder afrontar la sesión. Es decir, estoy agrandando el pensamiento en mi cabeza de necesitas las gafas. Por lo tanto, la siguiente sesión con ese paciente voy a necesitar aún más ponerme las gafas porque estoy validando la creencia que estoy teniendo. Por el contrario, si aunque me venga el pensamiento irracional, yo no me pongo las gafas y sostengo mi miedo, sostengo mi tensión y hago la sesión sin las gafas, en el momento que no me he puesto las gafas, lo que me estoy diciendo inconscientemente es:
Paula, eres capaz, Correcto. puedes gestionarlo, puedes desarrollar esa confianza. Yo estoy agrandando el pensamiento de esa capacidad que tengo. Por lo tanto, en la segunda sesión con ese paciente, yo voy a necesitar menos las gafas, porque no estoy validando la creencia irracional. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que si yo cada vez que digo, tengo que decir que sí, porque si digo que no, no me va a querer. Y yo digo que sí, yo voy agrandando la creencia de para que me quiera, tengo que decir que sí. Entonces, vamos a focalizarnos en todas las veces que hemos ido agrandando este pensamiento, comiéndonos esa manzana de la madrastra de Blancanieves, porque no voy a proyectar una mala imagen con la ancianita que me está dando esa manzana, ¿no? Todo el rato es, tengo que decir que sí para que me quieran. Normal que tenga miedo, porque la creencia es muy grande. Toca empezar a quitarse las gafas poco a poco, entrenándonos, aprendiendo a sostener ese malestar, y en la medida en la que yo vaya diciendo que no, yo puedo empezar a interiorizar la creencia de es válido que yo diga que no, es un derecho, y capacito a la otra persona que me entienda, porque me quiero rodear de personas que me entiendan al igual que yo hago por entenderles a ellos. Entonces, poco a poco vamos a quitarnos esas gafas y vamos a ir agrandando esa creencia de que tenemos derecho a poder decir que no, y eso no nos convierte en malas personas, porque las buenas personas también dicen que no. Correcto, y entendiendo que igual hay un día que te pones las gafas en la puntita de la nariz. Muy bien, muy bien. Porque la ves. Un día me las pongo Claro, y de repente me las puedo quitar. O sea, quiero decir, eso es. muchas veces los seres humanos es como una vez has empezado a hacer algo y de repente vuelves a caer, es como que piensas, bueno, pues ya está. Ya. Y entonces que entiendas que efectivamente el entrenamiento implica Muy entrenamiento bien. y que sí, todos hemos, no sé si todos, pero generalmente hemos hecho deportes. Yo de pequeño hacía tenis, ¿tú hacías? Gimnasia rítmica. Gimnasia rítmica. Bueno, lo haces súper bien. Poco me hice una demostración. Pero obviamente hace mucho tiempo, pero yo recuerdo que no todos los días jugaba igual de bien al tenis y tú no todos los días harías igual de bien la gimnasia, y es normal. Muy bien. Y puedes volver, pero porque te estás entrenando, y al final conforme vayas entrenando, pues igual los días que lo haces mal serán menores que los días que lo haces bien. Eso es. Entrenad, Pues nada, que sea vuestro deporte. esperemos que os guste mucho. Por cierto, no he dicho una cosa. Sí. Evidentemente la sudadera hace referencia al A toda esta episodio. situación es muy emocionante. Teníais una pista desde el principio. Bueno, tenía una pista en el título. Pero... Hemos hilado un poco. ¿Cómo hilamos, Aunque claro, debería poner que no. Pero bueno, Es decir que sí también está bien. Es que Exacto, tampoco está pensando que exacto. ahora digáis a la gente que no, pero decir que sí también está bien. Pero eso, entrena. y nada, nos vemos en el siguiente episodio. En 2 semanitas. Un besito. Chao. Chao.